Pregunta con respecto a lo del parcial, la actividad que hicimos pues la semana pasada. Nos tocaba entonces los parciales. Todos lo lograron hacer, no tuvieron ninguna dificultad. Profe, sí, yo lo realicé, pero la verdad, hubo en varias preguntas que yo no sé si era en ese momento, pero el internet cargó, se me cargaba mucho la página y en varias ocasiones, no sé si me cogió la respuesta buena, pero la verdad sí me fue como muy regular, la verdad. Ya. Bueno, Hay que meterle la ficha al próximo. claro, claro que sí. Por eso yo el parcial se los coloqué pues como abierto en todo el día para que con calmita y de pronto pues como un espacio que fuera cómodo y sobre todo que les Sí, garantizara el internet. Porque si se hacen como al mismo tiempo todos los estudiantes, entonces posiblemente pueda que haya algunas fallas. y como uno trabaja, profe, entonces uno sale, yo salí a realizarlo y la verdad sí me fue bastante, me sentí, fueron todas las cosas que vimos en clase, pero la verdad sí me Claro, sentí sí. un poco así. Sí, la idea de los parciales, por ejemplo, que yo siempre les coloco es sobre la temática que se trabaja, ¿no? Aunque de pronto el contenido tenga algún tema adicional, pero si no lo trabajamos en la clase, yo no lo coloco pues en el parcial. Claro, sí, señor. Sería como castigarlo a ustedes allí. Bueno, entonces esa unidad número 2 ya está ahí abierta, pero creo que no les está mostrando a ustedes toda la información. Es respecto a lo que es ya el concepto de probabilidad, básicamente, ya lo que es probabilidad. Bueno, entonces, cuando hablamos de probabilidad, vamos entonces a hablar de eh, situaciones que tenemos incertidumbre o que de pronto podemos nosotros predecir. Entonces, aquí hay dos situaciones básicas. Una es que si nosotros las podemos predecir, entonces ya no habría esa incertidumbre, no habría esos inciertos. Entonces ya la probabilidad entonces sería pues como completa y digamos allí. No habría pues como opción a que no, me voy a equivocar o alguna cosa así. ¿Cierto? Entonces, básicamente nosotros vamos a trabajar sobre esta parte de lo que son los inciertos. La probabilidad entonces es una rama de la matemática que estudia expectativas sobre la ocurrencia o la eventualidad de un suceso, de un fenómeno determinado que ocurra. Por ejemplo, en estos días ha estado lloviendo, entonces uno puede decir, bueno, ¿será que hoy llueve o no llueve? O bueno, como en estos días ha estado lloviendo, entonces este fin de semana, ¿será que me puedo entonces organizar y alistar para salir a parrandear? Con zapato bajito, por ejemplo, si son una chica, o será entonces con zapato cerrado, porque si llueve entonces se me van a mojar los pies, ¿cierto? Entonces allí hay incertidumbre. En esas situaciones de incertidumbre es donde entonces entraría pues la probabilidad a trabajar, a hacer todo pues como hacer como toda su magia, por así decirlo. Bueno, algunas preguntas que nosotros hacemos cuando trabajamos el concepto de probabilidad o cuando trabajamos la probabilidad es, por ejemplo, es que cuál es la posibilidad de que me saque o me gane la lotería, si compro el chance, ¿cierto? Si compro pues la boleta, ¿sí? O cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que me la gane, pero yo no compro la lotería. Entonces ahí sí es bastante, muy remota, ¿cierto? Porque tendría que encontrársela, que la encuentre entonces y que todavía esté activa y que luego ustedes se la gane, entre tantos números que hay posibles. Bien, la otra, ¿qué viabilidad hay de que este año disminuyan los casos de influencia? Bueno, por ejemplo, de que en este mes disminuyan los casos entonces de influencia por el SARS, el COVID-19, por ejemplo. ¿Sí? No hay una medida pues exacta al respecto. La factibilidad de que hoy llueva, lo que estábamos mencionando, cuáles son las oportunidades que de nuestro equipo gane, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, juega Nacional, creo que está jugando, entonces con la probabilidad de que Nacional gane, no sabríamos, toca mirar también el rival, toca mirar entonces como cuál es la efectividad que tiene Nacional en este momento, la efectividad que tiene el otro equipo con el que se está enfrentando, pero aún así, conociendo todo eso, lo que suceda dentro del campo de juego no es predecible, ¿cierto? Eso allí no es predecible. Entonces, por lo tanto, entra ese, pues, eso en juego entra allí en juego la parte de la probabilidad. Un momento por acá, yo trato de cerrar una página. Un momento aquí, para que no nos haga ruidos.
Listo. Mire, entonces son preguntas que nos hacemos nosotros de forma coloquial o que las hacemos de pronto de forma empírica, pero ahí intuitivamente tenemos el concepto pues de probabilidad. Entonces nos permite hablar sobre lo que es la medida de confianza, la medida entonces de que ocurra un evento o la eh, posibilidad, por ejemplo, de nosotros predecir un poquito nuestro futuro, ¿cierto? Por ejemplo, listo, Miguel, ¿será que invita entonces a, a la novia este fin de semana? Entonces, pero si llueve, si no llueve, pues, ¿qué pasará, cierto? Entonces son situaciones que nos ayudan. Pero teniendo nosotros cierta información, podríamos nosotros entonces como mitigar un poco esa incertidumbre, o esa incertidumbre entonces de cierta manera pues como medirla. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos aquí entonces es eso. Bien. ¿Por qué es importante estudiar probabilidad? Básicamente la probabilidad entonces proporciona reglas, ¿cierto?, para el estudio de experimentos aleatorios, para estudio entonces de situaciones que son de azar, y constituye entonces lo que es la base fundamental para la construcción de la estadística inferencial. Aquí podemos entonces recordar que en la parte de estadística uno trabaja básicamente en la universidad, pues trabajamos dos, la descriptiva y la probabilística, pero hay otra más allá que es la parte de la inferencial. Entonces, a partir de tanto de estas mediciones experimentales, uno puede entonces hacer ya luego inferencias, unos cálculos pues, que son más elaborados matemáticamente, y puede entonces hacer inferencias matemáticas. ¿Sí? Cuando nosotros abordamos un fenómeno aleatorio, entonces uno trata entonces como de planear ese fenómeno. Por ejemplo, si es la salida este fin de semana, entonces uno lo planea, lo va ejecutando, ¿cierto? Trata pues como de mirar, medir esa planeación, entonces cómo se va desarrollando, verifica las posibilidades entonces de dinero, de recursos, de ambiente, del lugar donde va a ir, se actúa, pero inmediatamente entonces entra el proceso pues como también de planeación. Entonces es algo que es como muy cíclico, ¿cierto? Porque dependiendo de lo que suceda en estos pasos acá anteriores, te se replantea pues como la situación. ¿Sí? Hay situaciones de pronto en las que no tenemos azar, ¿cierto? No tenemos incertidumbre. Por ejemplo, si se va manejando su moto, entonces, eh, ¿cuál es la probabilidad de la velocidad que lleva en este momento? Pues ahí no tenemos ninguna probabilidad. Eso es simplemente es un fenómeno determinista. O sea, usted de pronto cuando cuando está montado sobre su moto o la está encendiendo, su velocidad en ese tiempo inicial es cero. Pero supongamos que transcurrido ya 20, 30 segundos que usted ya ha avanzado, entonces ya su velocidad, por ejemplo, es de 40 segundos. Aquí no hay azar. Simplemente con un cálculo matemático de espacio sobre tiempo podemos nosotros determinar cuál es la velocidad que lleva usted en ese momento. Y ya con la velocidad podemos determinar también, por ejemplo, la aceleración. Entonces allí no hay azar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mañana sea jueves? Pues hoy es miércoles. Eso es lo de mañana. El calendario no va a cambiarnos de un día para otro, después de una semana para otra, de que el orden de los días vaya a modificarse, ¿cierto? Si hoy es miércoles, la probabilidad de que mañana sea jueves es de 100%, ¿cierto? Entonces ahí se llama, hablamos de fenómenos deterministas. ¿Sí? Ya nosotros sabemos lo que va a suceder. Bien, un poquito de historia. Entonces, el primer libro que hablaba sobre probabilidad fue escrito por Gardano. Básicamente entonces se ocupó sobre problemas de apuestas. Esto de probabilidad surgió básicamente desde los juegos de azar. Entonces jugar dados, jugar cartas, ¿cierto? Entonces ahí apareció pues como ejemplo de probabilidad. Eh, los apostadores lo que tratan de hacer, una persona que apueste, por ejemplo, lo que trata de hacer es mirar eh, cómo se comporta ese fenómeno y si es posible entonces medir ese comportamiento. ¿Sí? Podemos aquí, por ejemplo, hacer un ejercicio pequeño. Voy a buscar aquí, por ejemplo, aplicaciones, ¿dónde están? Un momentico, por favor, qué pena. Yo trato de buscar aquí algo que tengo que nos podría entonces llevar a Features. Ahora se me perdió cuál es la pestaña que tiene que le quiero mostrar. Aquí.
Esto, por ejemplo, si nosotros, esta, supongamos que somos apostadores, ¿cierto? Y entonces vamos a apostar y vamos a lanzar un dado, ¿sí? Entonces tenemos el dado no está amañado, no está trucado, nada, tiene un dado normal. Y entonces queremos mirar entonces cómo se comporta pues el lanzamiento de un dado. Vamos a hacer aquí básicamente 10 lanzamientos y vamos a anotar el resultado que sale. Entonces vamos a darle, lanzamos, entonces salió un 4, ¿cierto? En nuestro primer intento salió un 4. Vamos aquí entonces que estos son los intentos y este es el resultado. Vamos a lanzarlo nuevamente. Ahora tenemos otra vez 4. Un segundo intento. Luego lanzamos otra vez. Nos salió 2 ahora. En el tercer intento nos salió un 2. En el cuarto intento, vamos a mirar, nos sale otro 2. Entonces, ¿será que, miren, será que entonces que cada vez que lanzamos el dado, entonces se repite 2 veces el mismo resultado? Pues no sabemos, ¿cierto? Ahora lo lanzamos, salió 3. Entonces, si miramos este patrón que tenemos aquí, bueno, que el 4 salió 2 veces, el 2 salió 2 veces, el 3 entonces saldría 3 veces, pues salía otra vez. ¿Ustedes qué piensan, Miguel, Gisette? ¿Saldría el 3 otra vez? ¿O no saldría el 3? Bueno, vamos a jugar el dado a ver qué nos resulta. Salió fue el 2, ¿sí? Entonces, en ese intento salió fue el 2. Este es el quinto intento, el sexto intento, ¿sí? Entonces miren que aquí ya no había, o sea, perdió pues como esa regularidad que traía, ¿cierto? Eh, Perdió esa regularidad que traía. Entonces aquí ya uno, ya uno entonces diría, bueno, primero tenía 2 veces el 4, 2 veces el 2, me salió en 3, ahora me salió entonces un 2. Entonces, ¿qué será lo que me salga, lo que me resulte ahora? Será entonces que no me saldrá un 5, o no me saldrá el 6, o no me saldrá el 1, por ejemplo. Vamos a lanzar otra vez el dado. Y mire, ahora entonces me sale el 5 y en el séptimo lanzamiento, voy a colocar aquí los lanzamientos 7, 8, 9, 10. En el séptimo lanzamiento entonces me salió un 5. Vamos a mirar otra vez, vamos a lanzarlo. Ahora sale otra vez el 3. Y vamos a lanzar nuevamente el dado. Sale otra vez el 2. Y por último, en nuestro décimo lanzamiento, salió el 3. Entonces, según esto, podríamos decir, bueno, ¿cuál es el resultado más probable? Entonces, de aquí tenemos entonces que el 1 no salió ninguna vez, ¿cierto? El 2 salió 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, el 2 está 4 veces. Y el 3, por ejemplo, tenemos aquí 1, 2 y 3. El 3 está 3 veces. Y el 4 solamente está 2 veces y el 5 estaría una sola vez. Entonces uno dice, bueno, si yo lo voy a lanzar un dado, ¿cierto? El 4 está 2 veces y el 5 está una sola vez. Aquí son comillas pues para copiar el mismo texto. Entonces, teniendo estos resultados, teniendo esto, conociendo esto, que el 2 salió 4 veces, que el 3 salió 3 veces, que el 4 salió 2 veces y que el 5 salió una sola vez, ustedes, supongamos, la nota del segundo parcial depende de quien me adivine el resultado. ¿Ustedes por qué número le apuestan? Miguel, Paula, Gisette. El que adivine el número, por ejemplo, supongamos que el que adivine el número entonces queda exonerado del parcial. ¿A qué número le apostarían? Yo le he puesto al 2. Al 2, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Gisette, Paula, buenas noches. Buenas noches, profe. Yo al 6. Al 6, listo. Pero estamos jugando de verdad. El próximo parcial, nada. Bueno, no, yo dije por eso supongamos. Gisette no quiere participar, Gisette quiere hacer el parcial, listo. Vea, berraca Gisette, ¿cierto? Entonces vamos a girar el dado y salió fue el 1.
que no había salido antes. Entonces miren que a pesar de que teníamos un comportamiento pues más o menos como predecible, podríamos decir entonces no, como la del 2 es el que ha salido más veces, entonces apostémosle entonces a ese porque tenemos más opciones. Paula aún así de pronto le apostó el 6. ¿Y por qué el 6, Paula, si no había salido aquí ni una sola vez? Profe, de pronto salía. Ah, porque había posibilidad, ¿cierto? Claro, todos los Posibilidad. números, exacto, todos los números tienen la misma posibilidad, porque un dado tiene 6 caras y estamos mirando entonces solamente una sola de ellas, entonces todos tienen la misma posibilidad de salir, claro que ¿Cómo sí. se llama este tema, profe? Probabilidad, ¿sí? Entonces, desde lo que son las apuestas, los juegos de azar, es donde entonces aparece el concepto pues, de probabilidad y el estudio pues, de esa teoría, de la teoría probabilística. Y el primer libro que se conoce en la historia fue escrito en 1501, bueno, por este Cardano, es un italiano que existió en 1501 hasta 1536. Y entonces era porque tenía situaciones de juego, apostaba. Entonces él empezó a mirar ciertos patrones, ciertas regularidades y empezó a escribir al respecto. Pero él no fue el único. Encontramos también, por ejemplo, a Pascal, a Fermat y Laplace, que eran jugadores de cartas. Y en las cartas, por ejemplo, también se puede determinar la, las formas como juega un jugador en particular y cuál es su juego, cuáles serían sus cartas, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes han jugado a Rancón o han jugado ese 51 puntos, bajando, algo así, no sé cómo llamarán eso, ¿cierto? Entonces uno mira allí que es posible uno determinar, por ejemplo, cómo está jugando a partir de pronto de las cartas que arrastra la persona, que las coge, pues, eh, cómo está haciendo, cómo está armando su juego, ¿cierto? También depende de la cantidad de personas que están en la mesa, la cantidad de cartas que tenemos, las cartas que yo tengo, entonces va haciendo una depuración pues allí y puede uno decir entonces que si juega o no juega a favor o en contra de algún jugador en particular o a favor de uno, pues ese conocimiento tratamos pues, de utilizarlo para que, como para uno ganar. Bien. Entonces, como les decía, los juegos de azar, dice aquí, son las actividades de creación más antiguas del hombre. O sea, los juegos existen hace mucho tiempo, ¿cierto? Y gracias al análisis de los juegos y esto, entonces lo que se empezó a estudiar lo que es la teoría de la probabilidad. Ellos permitieron pues como ese desarrollo, ¿sí? Pero recordemos entonces o miremos aquí que esto no es que surja pues como sin unos antecedentes, ¿no? Los antecedentes que podemos ver básicamente es que se tiene información pues como a priori, información antes de, ¿sí? Por ejemplo, los juegos de azar, bueno, un dado, por ejemplo, si jugamos con un solo dado, sabemos que es un solo dado y que el dado tiene 6 caras. Que si jugamos con dos dados, entonces cada dado tiene 6 caras. Ahora, ¿cuántas combinaciones posibles podemos hacer con un dado? Con dos dados, perdón. ¿Cierto? Entonces el 1 con el 1 con el 2, el 1 con el 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces todo eso que son medibles, entonces son esa información pues como a priori que permitiría entonces determinar esas teorías para la probabilidad. Bien. Entonces los juegos de dados permitieron básicamente ese refinamiento pues o refinar pues todo lo que son los conceptos de la probabilidad. Les pregunto, en, ¿cuál es la probabilidad de que si lanzamos dos dados nos resulte 6? ¿Sí? Nos resulten 6. Ustedes de pronto, no sé si alguno de ustedes ha ido a casinos o han visto películas que entonces que muestran casinos y uno ve que la gente le apuesta a un número en particular. ¿A qué número le apuesta la gente cuando lanzan dos dados? Al 4, profe. Le apuestan al 4 si lanzamos dos dados. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos entonces un dado, ¿cierto? El dado tiene 6 caras, entonces tenemos el dado con la cara 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y por acá tenemos entonces también otro dado, lo voy a escribir
con otro color para indicar pues que es un dado diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagamos combinaciones posibles y cruces como de sumas, por ejemplo, vamos a sumar y entonces miremos en cuántos cruces de esto podemos encontrar nosotros que la suma nos dé 4, ¿sí? Que la suma de 4. Tenemos en el 1 con el 3, ¿cierto? Nos va a dar 4. Con el 2 tenemos entonces el 2 con el 2 solamente, es el que nos va a dar 4. Y para el siguiente entonces sería el 3 con el 1. ¿Hay alguna otra forma que tirando dos dados nos dé 4? Tirando dos dados la suma de los puntos nos dé 4. No, ya, profe, Ya, no hay más, ¿cierto? ya, no hay más. Listo, entonces tirando dos dados que la probabilidad que nos dé 4, lanzando dos dados, entonces tenemos 3 posibilidades. ¿Hay algún otro número que tenga más posibilidades? ¿Alguna otra suma de dos dados que tenga más posibilidades de salir? El 6, no. El 6. Vamos a mirar entonces cómo resulta lo del 6. Vamos a hacer aquí con el negro. Entonces tenemos para el 6 tenemos el 1 con el 5. Listo, aquí nos va a dar 6, ¿cierto? El 2 la tenemos entonces el 2 con el 4. ¿Sí? El 3 y Profe, ¿por 3. qué colocó 4? Ah, sí. Como leí 2 con 4. ¿Cierto? Aquí tenemos 6. El 3 con el 3 nos va a dar 6. O el 4 y el 2. También nos va a dar 6. Yo iba a colocar otra vez 2 aquí. ¿Sí? Y por acá tenemos también entonces el 5 con el 1. Pues nos va a dar 6. Entonces uno diría, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5 formas antes de que nos dé 6. 1, 2, 3, 4, 5 formas antes de que nos dé 6. ¿Sí? Miren aquí que yo hice algo particular. Coloqué este dado de acá arriba, o estos números con color azul, estos números de acá con color rojo, para indicar pues que eran como dados diferentes, ¿cierto? Pero si volvemos nosotros a nuestra aplicación de dados, aquí, y escogemos ahora entonces que no vamos a tener 3 dados, pues como está aquí, sino que vamos a tener solamente 2 dados, y que entonces el resultado sea 6, ¿sí? Entonces, si lanzamos el dado, bueno, aquí tenemos 10, por ejemplo, la forma de tener 10 sería, por ejemplo, 5 y 5 o 6 y 4, ¿cierto? Pero pasa algo particular, los dos dados son blancos, y miren, las sombras son hasta las mismas, ¿cierto? Mira aquí, 6 y 4. Entonces, ¿yo esto cómo lo cuento? ¿Como 4 y 6 o como 6 y 4? Acá, por ejemplo, yo cuando escribí, sí escribí con colores, ¿cierto? Los números con colores diferentes. Pero acá los dados, todos dos son blancos, ¿sí? Entonces, yo eso como lo leo, como 4 y 6 o 6 y 4. En la forma en que lo lea, me va a dar lo mismo, ¿cierto? 4 y 6 van a ser 10, 6 y 4 van a ser 10. Aquí no hay un dado que sea diferente de otro, pues. Los dados tienen la misma forma, tienen la misma figura. Entonces, por lo tanto, esto que estamos haciendo acá, que nosotros estamos enumerando de esta forma, pero enumerar, por ejemplo, la situación 5 y 1, ¿cierto? Es lo mismo que 1 y 5. Piensa que no vamos a tener para el 6, por ejemplo, no va a tener 1, 2, 3, 4, 5 formas, no. Tenemos 6 y 5, 5 y 1, o 1 y 5, que es la misma, ¿cierto? 2 y 4, o 4 y 2, y doble 3. O sea que realmente vamos a tener son 3, ¿cierto? Aquí vamos a mirar entonces lo que estudiamos, mirábamos la clase pasada, de que hay eventos entonces que son comunes, que se repiten. Entonces 5 y 1 es lo mismo que 1 y 5, entonces este se tacharía 1. 4 y 2 es lo mismo que 2 y 4, entonces podemos tachar este y nos quedan solamente estos dos. Ahora, si volvemos entonces a la suma que nos dé 4, tenemos 1 y 3 y 3 y 1, entonces podemos tachar entonces este. Entonces realmente para tener 4 es con el 3 y 1 o 1 y 3 o con el doble 2, ¿cierto? Acá para el 6, 5 y 1 o 1, 5, 2, 4 o 4, 2
o el doble 3. Entonces serían 3 formas solamente. ¿Sí? Y así podemos entonces seguir lanzando los dados a mirar entonces dónde logramos tener, por ejemplo, el 6. Que la suma entonces nos dé 6. Aquí todavía, mira, aquí por ejemplo tenemos lo que buscamos, 5 y 1. ¿Cierto? O 1 y 5. Pues la suma nos va a dar siempre 6. Entonces es una sola vez que resulte. Porque en esos juegos, por ejemplo, no colocan colores a los dados, un color diferente a los dados, ¿no? Los dados son iguales. ¿Sí? Listo. ¿Será posible que haya alguna otra combinación que dé más opciones que estas que tenemos aquí? Que alguna otra suma, por ejemplo, que tenga más posibilidades. Por ejemplo, el doble, que nos dé 12, la suma que nos dé 12 tiene una sola opción, ¿cierto? Que sería 6 y 6. Es la única forma que nos dé 12, entonces es la menos probable. ¿Sí? O que nos dé ¿Verdad, 2. profe? Yo nunca lo había visto de esa manera, ¿verdad? Que es la menos probable y a veces la... Uf. Claro, o que nos dé 2, por ejemplo, también. La única forma es que tengamos entonces el doble 1. También es muy difícil. ¿Cierto? Nos salga entonces el doble 1. Pues que la suma de 2, solamente con el doble 1. O el 2 y pelado, pues aquí no hay el pelado, ¿no? Aquí todos tienen números, las caras. ¿Cierto? 2 y blanco, no, aquí no aparece. Eso es en el dominó. Pero hay un número, no sé qué pasará con ese número, que le apuestan muchas veces al 7. ¿Será que el 7 tiene más posibilidades? Entonces, por ejemplo, para obtener 7 tenemos entonces 1, ¿cierto? Más 6 o 6 más 1. Tenemos el 2 más el 5, ¿cierto? Pues yo no lo voy a colocar así. El 2, 5. O tenemos el 3, 4. ¿Hay otra forma que resulte 7? ¿Hay otra forma que resulte 7? Utilizando números diferentes, dos dados. ¿Cierto que no? Porque lo otro sería 4, 3, pero ya tenemos 3, 4. O 5, 2 sería 2, 5. O 6, 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a lo que mencionaba ahorita Paula, bueno, podemos apostarle al 6 porque tiene 3 formas diferentes de resultarse, ¿cierto? O el 7 que también tiene 3 formas de resultado. Porque, por ejemplo, si miramos para 5, entonces 5 sería con 1 y 4 o 2 y 3. Tiene apenas dos opciones posibles. Entonces, si queremos tirar dos dados, por ejemplo, y apostarle y tener la mayor posibilidad de que la suma nos resulte, te podemos apostarle al 6, que la suma nos dé 6 o que la suma nos dé 7. Eso nos incrementaría pues las opciones de ganar, podemos decirlo de esa manera. Bueno, aparte, por ejemplo, del 7 es que le recargan información sobre situaciones que son de pronto empíricas, que es el dado, el número bíblico, que es el número entonces de la suerte, que es el número que entonces aparece en tales cosas. Bueno, ya esas son otras situaciones. Pero nosotros podemos entonces empezar a lanzar el dado, a ver entonces, miren, que aún así no nos garantiza que tengamos el 7. En este caso, por ejemplo, si tuvimos fue el 6, de los que ya hemos mencionado, miren, 4 y 3. ¿Cierto? Entonces podemos empezar a hacer 20 lanzamientos, a ver si entre esos 20 lanzamientos obtenemos la suma 7. Y a ver, entonces si realmente si es probable, es más probable entonces que salga el 7 con respecto a los otros. Hacer lo que hicimos ahorita. Tomar aquí los lanzamientos y empezar a hacer las anotaciones para ver entonces si realmente sí es que es bueno apostarle al 7 o es bueno apostarle al 3, al 6, perdón, en esta suma. ¿Sí? Bueno, ahí los dejo entonces para que este fin de semana se compren un par de dados y empiecen a hacer el experimento a ver. Claro, es como para saber probabilidad, ¿no? No es para irnos ahora para los casinos a apostar. Bien. Hay otro texto que definió de forma más precisa lo que es una probabilidad, se llama entonces teoría analítica de la probabilidad, escrito entonces por Laplace. Ese es un matemático. Ese entonces explica todo lo que es el concepto de probabilidad desde lo que es el concepto de conjuntos, que vamos entonces nosotros a analizar ahorita acá. Bueno, si de pronto en algún momento estudian en teoría de decisiones, van a encontrarse con ese matemático, se llama Andrés Markov.
Markov, por ejemplo, permite de que a partir de eventos que ya sucedieron anteriormente, poder definir o predecir la ocurrencia de un evento en un futuro. Utiliza básicamente conceptos de probabilidades y se llama entonces así como cadenas de Markov. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que suceda, ha sucedido anteriormente o en la historia, uno puede decir, bueno, esto se va a repetir, esto va a pasar. Bueno, de último se conoce entonces como a ese matemático Kolmogorov, que estableció entonces una estructura axiomática para la teoría de la probabilidad, a partir entonces de lo que es el concepto de teoría de conjuntos. Cuando nosotros trabajamos conjuntos, en los ejercicios anteriores que vimos, por ejemplo, de que las personas que consumían una bebida, o dos bebidas, y entonces que cuántos consumían Coca-Cola, el ejercicio del examen, cuántos consumían Coca-Cola, cuántos consumían del Valle, cuántos consumían Postobón. Entonces, eso que nosotros hicimos allí hace parte de lo que es la teoría de conjuntos. Y eso nos va a permitir entonces entender la parte axiomática de la teoría de la probabilidad. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a hacer un recorrido por la parte de teoría de conjuntos. Te vamos a ver entre los que son los conceptos básicos, operaciones con conjuntos. Y luego en teoría de probabilidad te vamos a ver los conceptos básicos y los axiomas de probabilidad. Entonces, para empezar a hacer cálculos probabilísticos. Bueno, ¿qué es un conjunto? Básicamente un conjunto es la recolección de elementos o que tienen una característica en común. Pero esta definición de que es una recolección o una Profe, unión, ¿sí? yo le hago usted va a montar eso en la plataforma Sí, sí, claro. de contenido. Sí, bueno, Sí, sí, gracias. claro. Bueno, mire, entonces aquí en esta definición parece algo extraña porque, por ejemplo, dice que es la colección, ¿cierto?, de objetos o sujetos con unas características en común. Pero entonces hay conjuntos donde los elementos no tienen ninguna característica, o hay conjuntos donde el elemento es vacío. No hay elementos, entonces existe el conjunto vacío. Entonces aquí, ¿qué características tienen en común esos elementos que están allí? Pues no hay. ¿O qué colección de elementos hay? No hay. ¿Cierto? Entonces, esta definición, que es aceptada, no daría la explicación por el concepto de conjunto vacío, aunque se da la existencia del conjunto vacío. Se da la existencia y la aceptación. Bien, un conjunto está definido o está construido entonces por elementos, y los conjuntos entonces se pueden enumerar de tres maneras: enunciándolos, cada uno de los elementos. Supongamos, por ejemplo, que hablamos de las 10 de la semana, entonces podemos enumerar el conjunto universal 10 de la semana, que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿cierto? Pero yo puedo decir, para no decir todos estos nombres, estos 7 nombres, yo puedo simplemente decir entonces los 10 de la semana. Y ya sé que esta frase de los 10 de la semana hace alusión a estos 7 elementos que tengo acá. Entonces aquí están enunciados como por extensión, se llama esto. ¿Sí? Un conjunto se puede enumerar entonces por extensión. Se coloca el nombre de cada uno de los elementos o se mencionan cada uno de los elementos. Lo puedo llamar entonces también por comprensión. ¿Sí? Entonces es la característica que tiene. En este caso, la característica sería antes de los 10 de la semana. La otra entonces sería, por ejemplo, una representación en diagramas de Venn, que ya lo hemos entonces nosotros visto. Básicamente, que el diagrama de Venn, entonces un óvalo, y aquí entonces colocamos los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pues toda la palabra completa. Bueno, y ese sería entonces el conjunto de días de la semana. Pues aquí nos lo mencionan y lo hacen más bonito. Bien. Cuando hablamos entonces de teoría de conjunto, entonces vamos a ver que hay un conjunto que lo vamos a llamar conjunto universal, y este conjunto universal tiene todos los elementos de los conjuntos, ¿cierto? Ese reúne todos los elementos. Entonces, dentro del conjunto universal pueden haber entonces uno, dos o varios subconjuntos, varios conjuntos, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el conjunto A, el conjunto B están dentro del conjunto universal. Entonces podemos decir entonces que están contenidos, que es lo que vamos a mirar entonces por acá más adelante. Si hablamos, por ejemplo, entonces de nuestro conjunto universal, voy a llamarlo entonces días de la semana, entonces son todos estos, ¿cierto? Y podemos decir entonces que el domingo hace parte de ese conjunto universal, es un elemento dentro de ese conjunto. Entonces uno dice, bueno,
El domingo es un elemento o pertenece entonces al conjunto universal, igual que el lunes, entonces indicaría pertenece al conjunto universal. Pero noviembre no es un día de la semana, entonces noviembre no pertenece al conjunto universal. ¿Sí? Como la simbología, pues como para recordarlo. Vamos a mirar aquí. Cuando tenemos entonces elementos que están dentro de ese conjunto, entonces vamos a hablar de unos subconjuntos. Y cuando hablamos de un subconjunto, ese subconjunto está contenido, ¿cierto? Contenido en. Volviendo, por ejemplo, al conjunto de los días de la semana, que es el conjunto universal, nosotros podemos hablar entonces de un subconjunto de este, podemos hablarlo como en los días, días laborales, ¿cierto? Entonces, días hábiles, que se llaman pues así como en las empresas. Bueno, tenemos que uno trabaja toda la semana, pero laboramos básicamente son los días hábiles, y días hábiles entonces sería de lunes a viernes. Entonces por fuera quedaría entonces el sábado y domingo. O podríamos llamar otro subconjunto llamado días de fin de semana, ¿cierto? Entonces estaría sábados y domingos solamente, ¿sí? Entonces cuando un conjunto está dentro de, en este caso por ejemplo el conjunto A está contenido en el conjunto B, entonces se representa de la siguiente manera: A contenido en B, ¿cierto? Con este símbolo, o simplemente A contenido pues en B. Aquí nos hablan del concepto que les explico ahorita, que es el conjunto vacío. En este caso, por ejemplo, no tenemos elementos, ¿sí? Aquí no tenemos elementos. Un ejemplo de esto podría ser los días festivos del mes de septiembre, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes qué día festivo hemos tenido o tuvimos este mes de septiembre? ¿Sí? ¿Tenemos algún día festivo en septiembre? ¿Cierto que no? Entonces, ese día festivo del mes de septiembre, a pesar de que se nombre como un conjunto, ese conjunto entonces sería un conjunto vacío, porque no hay ningún día festivo allí. Otra forma también que encontramos en la teoría de conjuntos es la cardinalidad. Hablar entonces básicamente de la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, cardinalidad de los meses del año. ¿Cuántos meses del año tenemos? Nosotros tenemos, los meses del año siempre son de 12, ¿cierto? O un año, por ejemplo, tiene siempre 12 meses. Los días de la semana tiene 7 días. No hay una semana, por ejemplo, que tenga 6 días o 5 días. O un año que tenga 11 meses. No, van a tener todos 12 meses, ¿cierto? Eso es lo que es la cardinalidad. La cantidad de elementos que tenga entonces ese conjunto del que estemos entonces hablando. Por ejemplo, aquí podemos hablar de la cardinalidad de los elementos del conjunto de las vocales. ¿Cierto? Las vocales sabemos entonces que tenemos 5 vocales. Y que de pronto cuando hablábamos en el parcial, por ejemplo, hablaba de las letras del abecedario, que algunos se confundieron, aunque yo de pronto fui reiterativo cuando decía que el ejercicio vamos a trabajarlo con 26 letras. Algunos estaban haciendo los ejercicios con 27 letras, ¿cierto? Porque excluíamos la ñ, la doble L, que nosotros formamos palabras con ellas, pero entonces no utilizábamos pues como esa combinación. ¿Sí? Bien. Si tenemos dos conjuntos, hay la posibilidad de que en esos conjuntos nosotros podemos establecer una unión de ellos. ¿Sí? Podemos entonces establecer unión de conjuntos. Cuando hablamos de la unión de conjuntos, entonces podemos decir es que colocamos todos los elementos de A, en este caso, por ejemplo, que hablamos del conjunto A, el conjunto B, entonces colocamos juntos todos los elementos de A unidos con todos los elementos de B. Vamos a hacer aquí un ejemplo porque no creo que adelante tengamos. Vamos a suponer entonces que el conjunto A esté formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el conjunto B esté formado entonces por elementos 3, 6, 9, 12. ¿Sí? Y si nos piden entonces A unido B, ¿cómo escribiríamos nosotros ese conjunto de unión? Entonces dice aquí, o sea, agrupamos
o escribimos todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿cierto? Todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces empecemos 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Listo, escribí todos los elementos de A. Ahora voy a escribir todos los elementos de B. En B tengo el 3. Ah, pero ya aquí ya lo tengo escrito. Entonces no hay necesidad de repetirlo. El 6. Ah, pero aquí ya está el 6. Tampoco tengo necesidad de repetirlo. ¿Qué me faltaría? Entonces el 9 y el 12. O sea, la unión entonces básicamente es todos los elementos que pertenecen al conjunto A y los elementos que pertenecen al conjunto B sin repetir elementos. ¿Sí? El elemento que se repite entonces se escribe en una sola vez. Ahora, intersección de conjuntos. Entonces, en ese caso, entonces nosotros analizamos los elementos que cumplen entonces las características tanto para el conjunto A como para el conjunto B. Entonces, en nuestro ejercicio de allá del parcial, por ejemplo, preguntábamos las personas que consumen Coca-Cola y consumen Postobón. Entonces, la intersección. Estos que están aquí pues, reunidos. En nuestro ejemplo de acá, entonces la intersección, por ejemplo, voy a llevarme, no me lo puedo llevar. Voy a llevar entonces esto, por ejemplo. Aquí, ¿cuál sería la intersección? Si sigo trabajando pues como con esos mismos elementos. A intersectado B. Entonces, me dice que la intersección son los elementos que son comunes entre los dos conjuntos. Entonces, ¿qué elementos son comunes aquí entre A y B? Solamente son comunes, entonces el 3, ¿cierto? Que está aquí y acá. Y el 6, que son los elementos 3 que se repiten. Entonces, la unión entre A y B son todos los elementos desde el 1 hasta el 12, de acuerdo pues, a los elementos que constituyen el conjunto. Pero la intersección solamente los que se repiten en ellos, que sería entonces el 3 y 6. Bien. Ahora, complemento. ¿Sí? El complemento. Cuando hablamos entonces de complemento, entonces necesitamos aquí entonces tener uno, es saber nosotros tener definido el conjunto universal, ¿sí? Y dos, tener entonces o conocer el conjunto A. Entonces podemos allí hablar el complemento de A. Si hablamos por ejemplo de nuestros números que tenemos ahorita, podemos decir aquí que tenemos en el conjunto A tenemos el 1, allá tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿cierto? Creo que llega hasta 7. 6, 7. Y vamos a suponer que nuestro conjunto universal está formado entonces por elementos, bueno, por estos, y también teníamos entonces al 9 y al 12. ¿Sí? Eran elementos que estaban en el conjunto B. 3, 6, 9, 12, sí. Entonces, para nuestro caso, por ejemplo, si todo eso es nuestro conjunto universal, o sea, todos los elementos, estos elementos que están aquí, hacen parte del conjunto universal porque el conjunto A está dentro del conjunto universal. Y el 9 y el 12 también hacen parte del conjunto universal. Entonces, ¿cuál sería el complemento de A? El complemento de A, en este caso, para nuestra situación, lo escribimos como A complemento, entonces sería el 9 y el 12. ¿Cómo se entiende entonces eso de complemento? Son los elementos que le faltan al conjunto A para tener la misma cantidad o todos los elementos del conjunto universal. ¿Sí? Eso es. Complemento entonces serían los elementos que le faltan al conjunto A para ser igual a el conjunto universal. ¿Preguntas hasta allí? ¿O vamos bien? Listo. Bien, aquí. Diferencia de conjuntos. Entonces, la diferencia entre dos conjuntos A y B, entonces se entiende como que es el conjunto de todos los elementos que están en A, pero no están en B. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo que estamos trabajando, nuestros dos conjuntos, voy a escribir aquí, entonces el conjunto A nuevamente, recordemos que tiene los elementos 1, un momento aquí que eso cuando guarda automático hace rayones, 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Y el conjunto B tiene solamente los elementos 3, 6, 9, 12. Entonces si hacemos la diferencia entre A y B, entonces ¿cuál sería aquí? O sea, ¿cuáles son los elementos, ¿sí?, que están en A que no están en B? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que están en A que no están en B? 12. No, que están en A, porque hay diferencia. Dice A diferente de B. Sí, mira aquí dice, la diferencia entre los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que están en A, pero no están en B. Es decir, son los elementos El que... 1, el 2, Exacto. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5 y 7. ¿Cierto? El 6 no porque el 6 está. El 3 no porque el 3 está en B. ¿Cierto? El 3 está, mira aquí, el 6 está, entonces solamente le hace falta es el 1, el 2, el 4, 5 y 7. ¿Sí? Ahora, si escribimos lo contrario, la diferencia de B y A, la diferencia entre B y A, que sería aquí, los elementos que están en B que no están en A. De los comunes son 3 y 6. ¿Cuáles no están entonces del conjunto B que no aparecen en A? El 9 y el 12. ¿Sí? 9 y 12. Listo. Entonces, eso es, pues ahora en términos pues, como de diferencia de conjuntos, ¿cierto? Entonces, miren que aquí podemos decir, bueno, son todos los elementos de B menos los que se intersectan, o todos los elementos de A menos los que son la intersección entre los conjuntos A y B. Porque miren que aquí nos va llevando pues como a eso, ¿cierto? Aquí sí, bueno, son todos los elementos de A, excepto la intersección, o sea, el 3 y el 6. Aquí, todos los elementos de B, excepto la intersección, que es 3 y 6. ¿Cierto? Podemos llamarlo pues así. O sea, de una forma podemos describir, por ejemplo, cuando yo escribo A, la diferencia entre A y B, entonces yo puedo decir A es el conjunto A menos, aquí hablando de la diferencia es menos, la intersección entre A y B. ¿Sí? Una forma pues de escribirlo de forma matemática. Todos los elementos de A excepto la intersección entre A y B. ¿Sí? Listo. Bien. Vamos entonces a analizar ese ejemplo. Dice, se realiza una encuesta entre 100 personas para conocer cuál es su destino turístico preferido, Acapulco o Cancún. De ellas 45 respondieron que prefieren Cancún, 35 Acapulco y 25 respondieron que Acapulco. Esperen, leí mal. 100 personas para conocer cuál es el destino turístico preferido, Acapulco o Cancún. De ellas 45 respondieron que prefieren Cancún, 35 Acapulco y 25 respondieron que Acapulco les gusta tanto como Cancún. Ahora sí, aquí hice una pausa acá. O sea, hay 25 que les gusta entonces a ambos, ¿cierto? Entonces mire que eso nos lleva a pensar lo mismo que trabajamos entonces nosotros en los hechos anteriores. Les preguntan aquí, ¿cuántas personas prefieren solo Cancún? ¿Cuántas personas prefieren otros destinos que no sean Cancún o Acapulco? Entonces uno puede hacer los diagramas. Bueno, el conjunto A es Acapulco, conjunto C Cancún, y los que están por fuera entonces serían los que no prefieren ni Acapulco ni Cancún. Los que están aquí en el centro entonces serían los que prefieren a ambos sitios, ¿cierto? Porque aquí entonces se generaría básicamente una intersección. ¿Sí? De aquí los que prefieren entonces a ambos sitios turísticos. Y el total de ellos debe dar entonces 100%, pues 100. Aquí te lo demostraba. Entonces, en el centro tenemos entonces lo que es el complemento, sí, perdón, la intersección, a lo que les gusta Cancún, Acapulco y lo que les gusta también Cancún. Y vamos a empezar a llenar la información. Entonces dice allí los datos. ¿A cuánto les gustaba entonces? Voy a verme qué pena un momentico. Aquí. Dijeron, 45 respondieron que prefieren Cancún.
35 Acapulco. Y 25 respondieron que les gusta ambos, ¿cierto? Entonces empezaremos pues aquí entonces con ambos, 25. ¿Cierto? Ahora, si a 25 le prefieren ambos, entonces los de Acapulco son 35. Pues como ya tenemos 25, entonces no harían falta entonces 10. Ahora, si a 25 les gustan ambos, pero que respondieron que les gustan Cancún 45, les faltarían entonces 20. ¿Cierto? Para que tenemos 25 acá, entonces nos faltarían 20 para ese 45. Y es entonces el resultado que nos muestra entonces acá. Si tenemos 25 que son los que les gusta a ambos. Ahora, los que les gusta Acapulco son 35, antes nos faltarían 10. Los que les gusta Cancún son 45, antes les faltaría entonces 20. ¿Sí? Entonces, la suma de esto, ¿cuánto nos daría? 20 más 25 de 45 más 10 daría entonces 55. Como sabemos que fueron encuestadas 100 personas, entonces por fuera, los que no les gusta ninguno de estos dos sitios, sino otro, entonces serían 45 personas. Miren que aquí lo muestran entonces como el complemento de la intersección, ¿cierto? Complemento entonces allí. Bien. Entonces dice, procedimiento, determinar la cardinalidad de los que les gusta Acapulco. O sea, solamente Acapulco, a 10 personas. La cardinalidad de los que les gusta solamente Cancún, 20 personas son estas que están aquí. ¿A cuánto les gusta entonces ambos? La cardinalidad 25. Miren que es lo mismo que trabajamos entonces en los ejercicios anteriores. Y la cardinalidad de los que no les gusta, no les gusta Cancún, bueno, los que les gusta Cancún o les gusta, pues del complemento, si lo que gusta Cancún, lo que no les gusta Cancún y no les gusta ni Cancún ni Acapulco, 45. ¿Cierto? Eso aquí básicamente es, ¿sí?, del complemento, el complemento de la unión entre A y C. ¿Cierto? Entonces básicamente sería el complemento. Bueno, aquí para acordarnos entonces algo, y es que cuando hablamos de complemento se puede interpretar con la elevada hacia la C o simplemente pues como una comilla. Eso indica entonces que es el complemento de la unión. Y aquí recordemos que la unión es la suma de todo esto, entonces se nos da 55. Entonces, ¿cuánto harían falta? 45 para completar el 100, las 100 personas encuestadas. Ahora sí, teniendo entonces la información, podemos entonces empezar a responder las preguntas. Número de personas que prefieren Cancún como destino turístico. ¿Sí? Entonces ya tenemos, si tenemos el diagrama de Venn es muy fácil. Los que prefieren Cancún, entonces serían solamente 20 personas. ¿Cómo lo obtuvimos? Los que prefieren Cancún, ¿cierto? La diferencia entre los que prefieren Cancún y Acapulco. Entonces, ¿cómo se obtiene? Todos los que les gusta Cancún, excepto a los que les gusta Cancún y Acapulco. O sea, excepto la intersección. Entonces sabemos que a los que les gusta Cancún dicen que fueron 45. Restado la intersección que son 25, entonces va a dar este 20 que tenemos acá. Y análogo, los que no les gusta ningún sitio turístico, entonces tenemos que 100% menos el total de datos, entonces nos va a dar ese 45. Bueno, yo hablo de 100% no, las 100 personas menos las 55 que ya tenemos aquí encuestadas y que prefirieron Cancún o Acapulco o a ambos, entonces nos va a dar los 45. Bien. A partir de allí entonces tenemos nosotros que reconocer algunas palabras claves cuando hacemos las preguntas. Aquí, por ejemplo, o aquí, a la pregunta que yo les voy a hacer. ¿A cuántas personas les gusta Cancún o Acapulco? ¿Ustedes qué contestarían? ¿A cuántas personas les gustaría Cancún o Acapulco? Mi Acapulco. Sí, ¿cuánto daría? ¿Cuánto haría eso? ¿A cuántas personas les gustaría Cancún o Acapulco? ¿Qué cantidad daría eso? Si miramos eso, entonces, uno tiene aquí el... 30. Exacto, Paula, muy bien, 30, ¿cierto?
¿Por qué? Porque a 10 personas les gusta Acapulco y a 20 personas les gusta Cancún. Entonces sería estos o estos, ¿cierto? Este le guste este o le guste este. Hicimos simplemente fue una suma, ¿cierto? Ahora, las personas que les guste Cancún y Acapulco. Entonces, esa sí es la intersección. Y aquí siempre encontramos que 25. son estos 25 que están aquí. Es correcto. Serán estos 25 que están aquí. Esas dos palabras o esas dos uniones de oraciones van a ser muy claves para desarrollarlas más adelante. Cuando, o sea, nosotros tenemos que identificar cuando hay una I o cuando hay una O para poder entonces determinar la probabilidad de que si necesitamos hacer una operación u otra. Hay que definir ahorita más adelante unas operaciones. Y las operaciones se basan básicamente en esas dos, en una disyunción, en una conjunción, en una I o en una O. Bueno, ¿dónde la utilizamos la probabilidad? En cualquier ciencia, en ciencias exactas, en ciencias sociales, en todas las ciencias, porque la matemática es una ciencia pues, que permite la interdisciplinaridad, se puede aplicar en todas las disciplinas. ¿Sí? Bueno, entonces, en concepto, entonces básicamente, ¿qué es la probabilidad? Entonces, de forma así resumida, es el conjunto de posibilidades que tiene un evento de que ocurra o no, en un momento y en un tiempo determinado. ¿Sí? Porque no es que sea siempre lo mismo, ¿no? Puede ser en un momento y un tiempo determinado. ¿Sí? Algo particular, por ejemplo, cuando se hace cuando queremos, se han visto los partidos de fútbol, para empezar, por ejemplo, en estos partidos así se rifa, por ejemplo, el saque. ¿Quién saca? ¿Sí? Si el equipo A o el equipo B. Entonces lanzan una moneda, ¿cierto? Y también escogen como el lado del campo, que escoge usted el balón o el lado del campo. Entonces cuando se lanza la moneda puede caer ¿qué? Cara o puede caer sello, ¿cierto? Una de esas dos posibilidades. En algunos casos, por ejemplo, cuando se hace esa rifa después de campo o balón, los jueces, por ejemplo, no tienen la precaución de atrapar la moneda, o sea, lanzarla y atraparla para poder después mostrarla en la mano, sino que la dejan caer es al césped. Cuando se deja caer al césped puede pasar lo siguiente, y es que la moneda caiga de canto por el pasto, ¿cierto? No deja que la moneda quede acostadita, sino que entonces queda pues paradita. Entonces, por eso la moneda es como de ese momento, pues, o el tiempo determinado, pues como las condiciones allí ideales. O de que usted lance una moneda, entonces, si esté parado sobre una rejilla y la deje caer, pues puede ser que la moneda se la haya entre la rejilla y entonces ya ahí usted no pueda determinar la probabilidad, ¿cierto? O que caería, cara o sello. Bien, cuando nosotros determinamos la probabilidad de un evento, esa probabilidad debe estar entonces entre estos límites, entre 0 y 1. Una probabilidad no nos va a dar mayor que 1, una probabilidad no nos va a dar menor que 1, porque sería un evento imposible, ¿cierto? Cuando nos da 0, entonces decimos que es un evento imposible, que nos da exactamente 0, decimos entonces que es un evento imposible. Cuando nos da 1, entonces es un evento posible, pero los números que están dentro de 0 y 1 en ese rango, entonces son eventos que son probables. Los llamaríamos entonces así, eventos probables. ¿Sí? Lo que yo les pregunto ahorita, la probabilidad entonces de que septiembre tenga un día festivo. Entonces allí eso es 0, ¿cierto? Porque septiembre no tiene días festivos. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo aquí para un evento que nos dé 1. Bueno, lo que mencionaba ahorita al principio también. La probabilidad de que mañana, de que si hoy es miércoles, mañana sea jueves. Eso es de 100% o eso es de 1. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Ahí tenemos entonces garantizado o la certeza pues del evento. Bueno,
Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad? A partir de mediciones, a partir de observaciones de resultados. ¿Sí? Esas mediciones entonces tienen que ser obviamente cuantificables, ¿cierto? Tienen que ser entonces medibles y a partir de esas mediciones podemos hacer ese cálculo. Lo que hicimos ahorita, de lanzar un solo dado, entonces medir, entonces, bueno, hacemos tantos lanzamientos y medir cuál era el resultado posible. ¿Sí? Y entonces sí podemos entonces determinar, bueno, qué tan probable es que nos saliera el 2 o nos saliera el 3 o apostáramos entonces por un número particular. Bueno, entonces encontramos experimentos, en probabilidad encontramos dos tipos de experimentos, los aleatorios, ¿sí? Y los deterministas, como lo hemos mencionado ahorita. Un experimento aleatorio tiene que tener las siguientes condiciones. Entonces, se puede repetir de forma indefinida, bajo las mismas condiciones. O sea, si es lanzar un dado, entonces lo puedo hacer de forma indefinida, ¿cierto? O sea, al dado no le puedo aumentar de peso, no puedo entonces como rayar una cara para entonces ver si de pronto eso afectaría la probabilidad de resultado de esa cara o algo así. Algo particular, si de pronto lo consultan, lo buscan por ahí. Cuando se hace el lanzamiento de una moneda, si la moneda es de un dólar, entonces una de las dos caras tiene más probabilidad. Y es o bueno, les voy a cambiar, ahorita les explicaría. Cuando nosotros estamos tenemos un pan tajado y le echamos crema, maní, arequipe, jalea por una de las caras y se nos zafa el pan de la mano, ¿de qué lado es más probable que caiga? ¿Del lado donde ya le hemos echado la primera parte de la jalea o del lado donde todavía no tiene jalea? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ese análisis se ha hecho y se ha llegado entonces como una conclusión de que es más probable que caiga del lado que tiene ya la crema, que tiene la jalea, cual sea la crema o mantequilla o pasta de maní, alguna cosa allí. Entonces, también con la moneda, por ejemplo, cuando se hace el lanzamiento de la moneda de un dólar, del lado que tiene el águila, como el águila está en un alto relieve, entonces ese lado tiene más posibilidad de salir. ¿Sí? Ese lado tiene más posibilidad de salir porque tiene allí mayor peso. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces, eh, cuando se hace, para que el experimento se considere realmente aleatorio, hay que darle las mismas condiciones, ¿cierto? Para asegurar entonces que todos los resultados sean de la misma forma posible. También se hace aleatorio porque no podemos predecir el resultado que se va a obtener, ¿sí? Y los resultados que se van a obtener se pueden conocer o se pueden enunciar antes de que suceda el hecho, ¿cierto? Por ejemplo, si lanzamos una moneda, qué puede suceder? Que caiga cara o que caiga sello. O sea, no nos va a pasar entonces que lancemos una moneda y nos va a caer un billete del cielo, ¿cierto? O que lancemos una moneda o lancemos un dado y nos caiga entonces dos dados, por ejemplo, y nos caiga entonces el uniblanco o unichola, no sé cómo lo llamarán ustedes. Pues ya ahí no estamos lanzando es un dado, el dado no tiene caras blancas, sin puntos. Entonces, el experimento aleatorio entonces va a aquel que tiene las mismas condiciones y en los cuales no podemos entonces nosotros definir la ocurrencia de un resultado, ¿sí? Pero podemos entonces medir la particularidad de esa ocurrencia. Ejemplos de ellos: partidos de fútbol, la llegada entonces de un autobús en una parada, el clima, entonces por ejemplo que si llueve o no llueve, que si llueve entonces llueva con tormenta eléctrica, el tipo de música por ejemplo que les gusta a cada uno de ustedes, la inflación por ejemplo del año, aunque eso de pronto puede ser manipulable, pero nosotros no sabemos cuál es la inflación para el próximo año o la inflación entonces de este mes, ¿sí? Los experimentos determinísticos entonces son aquellos en que
a partir de un ensayo, de una situación donde se controlan las variables, se tiene entonces, se puede determinar el resultado. ¿Sí? Se puede determinar el resultado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo mezclo agua y sal, me quede dulce eso allí? Pues eso es de cero, ¿cierto? Eso no va a ocurrir. Nosotros aquí tenemos estos dos elementos que se mezclan y que pueden formar una mezcla uniforme. Es decir, echamos sal al agua, lo que va a quedar entonces posiblemente es el agua salada. Puede suceder también dependiendo pues como la cantidad de agua y la cantidad de sal que se le eche. ¿Sí? Pero allí, por ejemplo, se puede conocer de repente casi que de forma a priori el resultado. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral básicamente son todos los resultados posibles. ¿Sí? Todos los resultados posibles. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un dado, ¿sí? Si hablamos de un dado, entonces tenemos el espacio muestral, ¿cuál sería? O esa S. Sería entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ese es el espacio muestral. Ahora, teniendo nosotros este espacio muestral, nosotros podemos hacer una cantidad de preguntas. Probabilidad, por ejemplo, de que salga el 1, que sería 1 entre 6, ¿cierto? Probabilidad entonces de que salga el 2, también 1 entre 6. Probabilidad de que salga un número par, ¿cuánto sería? Probabilidad de que lancemos un dado y salga entonces un número par. De ahí si no sería 1 entre 6. ¿Por qué? Porque entonces un dado tiene tres caras que son números pares. El 2, el 4 y el 6. Entonces sería 3 de 6. O sería el 50%. O la probabilidad entonces de que salga un múltiplo de 3. Entonces tenemos el 3 y el 6. Entonces serían 2 de 6. ¿Sí? Pero mire que para nosotros poder determinar la probabilidad de esos hechos, debemos de conocer siempre ese espacio muestral. ¿Sí? Bueno, el espacio muestral se puede determinar también o se puede escribir en forma de conjunto. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de un experimento. ¿Cuál es el color favorito entonces de los estudiantes? Entonces, el espacio muestral básicamente es la frecuencia de esa ocurrencia de los hechos. Entonces, por ejemplo, el color blanco, entonces le dijeron que eran 10 personas, el negro 15 personas, el café 5, 12 dijeron azul, 3 dijeron rojo, 2 dijeron rosa y 7 dijeron naranja. Entonces, todo esto es el espacio muestral. Se puede escribir de esta manera, ¿cierto? Para no escribir entonces blanco, 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 blanco 10 veces. O negro, 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 negro 15 veces. ¿Cierto? Porque aquí, por ejemplo, el blanco se repite varias veces. No quiere decir, ojo, eso no quiere decir, no, es esto que está aquí es diferente a esto. A decir, por ejemplo, que el espacio muestral es blanco, voy a colocar la letra con que inicia el nombre de la palabra, del color, blanco, negro, café, azul, rojo, rosa, naranja. ¿Cierto? Esto que yo acabo de escribir aquí, esto que acabo de escribir aquí es diferente a esto. ¿Por qué? Porque aquí entonces esto me está mostrando que solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que estoy analizando. Y me dice que se le ha preguntado entonces a un grupo de estudiantes y que esos estudiantes no fueron 7, fueron más. Es la suma de todo esto. ¿Sí? Es la suma de todo esto. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Que el blanco es un elemento dentro de ese espacio muestral, sí. Que el negro es un elemento, sí. Pero no sería esto todo el espacio muestral. Sino todas las ocurrencias, o lo que uno llamaría entonces en estadística descriptiva, las frecuencias absolutas de cada uno de las posibilidades que resultaron allí. Bien, bueno, ya se lo expliqué entonces lo de la cardinalidad, la cantidad de elementos que se repiten. Bueno, los eventos entonces son ese conjunto que hacen posible determinar pues como ese espacio muestral. Son las observaciones.
lo que uno verifica entonces que sucede al hacer el experimento. Por ejemplo, al lanzar una moneda, al tirar un dado, al preguntar por el color favorito. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar aquí un poquitico. Bueno, los eventos aleatorios, entonces, mire, los eventos aleatorios entonces hacen parte pues de lo que son ese espacio muestral, ¿sí? Y podemos entonces decir algo seguro aquí, que cuando entonces un evento es seguro, cuando el evento es igual al espacio muestral, ¿sí? Cuando el evento es igual al espacio muestral. Entonces, si tenemos, por ejemplo, volvamos entonces al día festivo, entonces la probabilidad de que en septiembre tengamos entonces un día festivo, ¿cuántos eventos se van a suceder? Ninguno. ¿Cuál será el espacio muestral? Ninguno. Entonces, mire, los eventos son iguales al espacio muestral, entonces va a ser igual a 0. Entonces es un evento que es seguro. En septiembre no hay meses, no hay días festivos. Los eventos imposibles entonces básicamente es que tenemos conjuntos vacíos, como el que mencionaba pues ahorita. Básicamente pues el anterior básicamente puede tener más o es más aplicable para este ejercicio aquí, para este caso particular. Aquí por ejemplo es de que en los días festivos, por ejemplo, del mes de octubre, que va a iniciar ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos días festivos tiene octubre? Creo que tiene el 12 apenas, ¿cierto? Entonces, tiene un solo día, un evento, entonces uno solo, y entonces el espacio muestral va a ser entonces uno solo. ¿Sí? Bueno, los eventos elementales son estos, por ejemplo, cuando tenemos un solo evento, hay una sola posibilidad, ¿cierto? Ahora aquí, eventos mutuamente excluyentes o disyuntos. Son eventos entonces que si sucede uno, no sucede lo otro. ¿Sí? Por ejemplo, si preguntamos por una característica, si le preguntamos por el género, entonces podemos hablar de hombre-mujer, ¿cierto? Hombre-mujer. Entonces ahí, si usted contesta uno, automáticamente está excluyendo lo otro. En ese caso serían tres características que son disyuntas, excluyentes, y que son disyuntas. Hablando de eso, por ejemplo, podemos determinar entonces un ejercicio, una prueba de ello es entonces lo que es el tipo de sangre. Entonces, por ejemplo, si usted tiene la sangre A positivo, ¿cierto? Usted no va a tener entonces en su mano derecha o en su brazo derecho A positivo y en la mano izquierda entonces va a tener A negativo, ¿no? Si su RH, su tipo de sangre y RH es A positivo, entonces ya todo su cuerpo es A positivo. No hay un espacio de su cuerpo entonces que tenga A negativo o B positivo o B negativo, no. Entonces cuando en términos del RH, entonces usted tiene, por ejemplo, de los grupos sanguíneos, puede ser AB, AB o O, ¿cierto? Puede ser AB, AB, O. Pero si es por el RH, entonces pueden ser positivos o negativos. Si miramos, por ejemplo, en la teoría de probabilidad, lo que es el espacio muestral por un diagrama de árbol, entonces podemos encontrar lo siguiente. Su tipo de sangre puede ser A y su RH puede ser positivo o negativo. Puede ser B, pero puede ser B positivo o negativo. No a partir, por ejemplo, que usted sea B positivo y negativo. O más o menos B. Pues eso no nos va a pasar. ¿Cierto? Listo. Aquí, por ejemplo, bueno, si hablamos de estudio, entonces dicen que lo más común, por ejemplo, es que el O positivo. Dicen por ahí que lo más común, por ejemplo, es grupos sanguíneos. Y aquí nos dan entonces unos datos que necesitamos entonces nosotros para detener unos ejercicios más adelante, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hacer estos ejercicios porque este es un poquito larguito, pues este ejercicio que nos menciona. Y hablan sobre lo que es la probabilidad entonces de obtener entonces los RH. Entonces, por ejemplo, los tipos de sangre. Tipo de sangre A tiene una probabilidad del 0,45% de ocurrencia en un experimento que se hizo. El B tiene entonces una probabilidad de 0,10. El AB una probabilidad de 0,4. Aquí podemos hablar de 41%, 10%, 4% y la O de 45%.
Entonces, teniendo pues como referencia esos datos que se hicieron en un experimento anterior, entonces empiezan pues aquí haciéndose una serie de preguntas. Pero sí, vamos a intentar mirar que cómo determina entonces uno la probabilidad. La probabilidad de un evento, de un hecho, se determina con la regla de Laplace. ¿Sí? Esto nos tenemos que aprender. La regla de Laplace. Entonces, básicamente, ¿qué es? El número de resultados favorables, ¿cierto?, sobre el número total de resultados. Entonces, si volvemos a nuestro dado, ¿sí?, al dado que tenemos, entonces en el dado tiene las caras que van desde el 1 hasta el 6. No las voy a escribir ahora todas. Y nos preguntaba entonces la probabilidad de tener un número par. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de tener entonces un número par? Entonces decimos, bueno, los números pares son el 2, el 3, perdón, el 2, el 4 y el 6, ¿cierto? Entonces tenemos 3 números pares entre 6 resultados posibles. Entonces la probabilidad de eso sería entonces 1 de 2, o sea, un medio, perdón, pues simplificado, ¿cierto? Lo que equivaldría a 0.5, o en términos de porcentaje se puede expresar como el 50%. Ahora, podemos contar la probabilidad de que sea un múltiplo de 3, que fue lo otro que yo les dije ahorita. Bueno, en los dados del 1 al 6, ¿qué números son múltiplos de 3? Tenemos el 3 y el 6. Entonces tenemos dos eventos favorables, sobre el total de eventos, que en este caso serían 6. Si simplificamos, entonces nos daría un tercio, ¿cierto? Mitad a mitad, un tercio, lo que equivaldría más o menos a 0,33 o un 33%. Entonces uno puede hacerse pregunta aquí, bueno, la probabilidad de que lancemos un dado y resulte un número par es del 50%, o de que resulte entonces un número múltiplo de 3 es del 33%, o 33.3%. ¿Sí? Eso entonces es como la primera formulita que nos vamos entonces a aprender nosotros para calcular la probabilidad de un evento. Eventos favorables sobre el total de eventos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? No, profe, muy claro pues para mí. Ok. Bueno, nos quedan todavía 7 minutos aquí en mi reloj. Entonces creo que podríamos dejarlo pues como hasta allí por hoy. Y entonces continuaremos a partir de aquí la próxima clase. Esta presentación es bastante larguita. Y ya luego entonces vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios aquí. De esto. Bien, señoritos y señoritas, si no tenemos más preguntas, entonces nos veríamos el próximo miércoles, Dios mediante. Eso, profe, gracias. Feliz noche. Feliz noche, Paula. Con gusto.